Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una nueva semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Luis Calero, con el que queremos hablar sobre diferentes temas, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con la situación de los hidrocarburos a nivel global, el tema de precios, qué va a pasar en el Ecuador, y mientras lamentablemente continúa la guerra en Ucrania, ¿cuál va a ser lo que pasa en el mundo, doctor Calero? Vemos que los precios del crudo permanentemente están sobre los $100, no sé si bajen o no bajen, pero eso nos genera una serie de problemas y es complejo cuando el Ecuador no está produciendo lo que debería producir. Sí, mire, yo creo que hay que recordar los problemas estructurales para los precios del petróleo, y es que antes de la invasión de Rusia a Ucrania ya había un problema relacionado con los precios del petróleo que obviamente se agudizaron con este conflicto bélico. Pero antes de ello, digo, la situación es que había un desbalance entre oferta y demanda de petróleo, producido fundamentalmente o como último evento atribuible a ello, el tema de la pandemia. La pandemia motivó que muchas de las inversiones en el sector petrolero prácticamente desaparecieran, y muchas empresas en los Estados Unidos, las de medianas para abajo, quebraron, aquellas que estaban con la producción de esquistos y que le dieron en su momento récords de producción a los Estados Unidos. Pero la recuperación de la economía, luego de que comenzaron a tener efectos los procesos de vacunación, las medidas de restricción en todos los países en el mundo, la demanda de bienes y de servicios fue mucho más rápida que la recuperación de la producción petrolera, para lo cual se necesitaba nuevamente incursionar en inversiones. Pero ya habían problemas para los inversionistas, problemas con la banca por los fracasos que habían tenido en el inmediato anterior plazo. Entonces, eso generó un desbalance entre oferta y demanda. Luego viene, y obviamente a eso abona las decisiones de la OPEP, que no querían o que nunca estuvieron de acuerdo en un incremento más sostenido de la producción a fin de lograr un equilibrio entre oferta y demanda. Luego tenemos la invasión de Rusia a Ucrania, y obviamente que se genera un problema adicional porque Rusia es uno de los principales productores del mundo y es un exportador de petróleo fundamentalmente a Europa, al Asia y también a Estados Unidos. Alrededor de 700 a 800 mil barriles diarios importaba a Estados Unidos desde Rusia. Pero si bien tanto Estados Unidos como la Unión Europea no adoptaron medidas relacionadas con la provisión de fuentes de energía como son el gas natural y el petróleo, no incluyeron en sus medidas restricciones a esas exportaciones de Rusia. Sin embargo, todas las complicaciones que implican los estados bélicos, la situación bélica en el suministro, en el transporte, etcétera, etcétera, obviamente que ha generado una serie de inconvenientes. Entonces, eso motiva que de manera estructural la demanda sea superior a la oferta, y eso genera obviamente los precios altos. Y los precios van a subir. Ahora, ¿qué ocurre con los grandes productores de estilo Arabia Saudita? ¿Pueden generar mayor cantidad de crudo para estabilizar los precios? ¿Cuál cree que es el comportamiento del mundo? Ecuador es un país pequeño en producción, pero grandes productores como el mundo árabe puede producir más para equilibrar los precios. ¿Qué ocurre con estas posibilidades? Sí, el asunto es que hay que analizar la posición de Arabia siempre en el marco de las decisiones de la OPEP.
Arabia Saudita es fundador y es uno de los principales, digamos, el principal miembro de la OPEP. Entonces, sus decisiones nacionales están necesariamente inscritas en las decisiones de la OPEP. Y la OPEP resolvió un incremento de 400,000 barriles diarios durante X número de meses y ellos han ido de manera progresiva cumpliendo con esa programación. Sin embargo, obviamente que Arabia Saudita también ha estado entregando petróleo, sustituyendo de alguna manera, creería yo, la deficiencia en entrega por parte de Rusia a algunos países lo estaría supliendo Arabia Saudita. Pero eso nos llevaría a un escenario de la misma relación oferta-demanda anterior a la pandemia, perdón, a la invasión de Rusia a Ucrania y que mantenía un déficit y de todas maneras generaba precios altos. Es decir, estos precios van a mantenerse, es la verdad, y hay que ver qué ocurre. Ahora, ¿qué ocurre con Ecuador, doctor Calero, cuando se habla de que hay mayores posibilidades de inversión, hay nuevos modelos de contratos que se están proponiendo? ¿Es real que podemos atraer inversión y podemos producir mayor cantidad de barriles de crudo por día? Mire, los proyectos petroleros y las inversiones petroleras son de largo plazo, de larguísimo plazo. Es decir, no menos de 10 años desde la fase de exploración. Y entonces pretender que de la noche a la mañana pudieran existir inversionistas es irrealizable, para utilizar un término no muy despectivo ni ofensivo. La pregunta sería, ¿cuáles son los proyectos que tiene realmente el Ecuador presentados para que los inversionistas vengan? Y si hablamos de inversionistas, vamos a hablar entonces, hay inversionistas, las grandes empresas, las medianas empresas, las pequeñas empresas, pero inclusive todas estas debidamente instituidas en sus respectivos países, con solidez económica, con solidez técnica, y no me estoy refiriendo a ciertas empresas golondrinas, algunos aventureros que cuando se presenta una licitación están ahí. Aparece una empresa pequeñita que a la vuelta de la esquina está tratando de vender, ¿no es cierto?, participaciones, derechos para poder obtener financiamiento, porque en la práctica no tienen el financiamiento adecuado y el tal aporte de capital, la tal inversión extranjera directa no aparece por nada. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los, no voy a decir grandes proyectos, un proyecto mediano, que hubiera propuesto el Ecuador para que los inversionistas en el próximo año, porque no hay que olvidarse que este rato están en ejecución presupuestos aprobados y planes aprobados por las compañías el último trimestre del año anterior. No es que de la noche a la mañana ellos dirán, mira, Ecuador ha lanzado un proyecto, vamos, no. Ellos de igual manera tienen su planificación. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los proyectos para que el próximo año algún interesado, alguna compañía interesada, digo, por lo menos de una todavía mediana, no están los proyectos, de acuerdo a lo que usted nos dice, todavía no tenemos los proyectos para que se den los interesados, o ya están algún tipo de proyecto funcionando? Mire, hay una convocatoria, entiendo que es de una intracampus, 2 o 3, son campos pequeños, producciones de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 barriles diarios, que no van a atraer a empresas ni siquiera medianas, peor a las grandes empresas. Entonces, a mí me parece que lo que hay que hacer en el país es sincerar la realidad, sincerar las verdaderas necesidades, sincerar la factibilidad jurídica de determinados proyectos, porque mucho me temo que por ahí algunos entusiastas pretenden, por ejemplo, explotar en el Imuya. El Imuya es una zona protegida, como lo es el Yasuní, ¿no es cierto? Y hay áreas protegidas en las que no se puede realizar actividades extractivas, pero digo, algunos entusiastas de estos del 1,000,000 de barriles incluyen áreas, zonas protegidas en las que está vedado constitucionalmente realizar actividades extractivas. Entonces hay que sincerar el esquema y ver que no necesariamente la producción petrolera, el incremento de la producción petrolera, primero es una cuestión ni siquiera de efectos de mediano plazo, son para el largo plazo.
Y lo que hay que hacer entonces, corregir los problemas que se tengan en este rato para optimizar de alguna manera la producción. Es decir, todos estos son procesos en proyecciones futuras, pero no sabemos qué puede ocurrir. Efectivamente, no sabemos qué empresas participen, qué procesos se empiecen a licitar o a promover que sean factibles y reales para el país. Es decir, ¿cómo entender entonces tantos anuncios de incrementar la producción de crudo? O vemos una serie de documentos que se publican en los medios que se habla sobre las nuevas inversiones y la nueva producción de crudo. ¿Cómo confiar o en qué podemos confiar frente a esta información? Sí, mire, existe una nueva producción que está pendiente desde hace algunos años, la de el campo Ispingo, en el tren estructural del ITT, Ispingo, Tambococha, Tiputini. Pero este no es un proyecto nuevo. Recordemos que hace 20 años Petroproducción en su momento hizo una reevaluación de las reservas con el Instituto Francés del Petróleo. Y ahí se llegó a determinar que en conjunto en el ITT había más o menos unos 920 millones de barriles para ser extraídos de reservas, ¿sí? Y entonces, luego la Asamblea Nacional, recién en el 2012, luego de la fallida del intento del presidente de ese entonces de no explotar el ITT a cambio de una contribución internacional, digo, luego de que ahí perdimos unos 5 años en la explotación del ITT, la Asamblea Nacional, conforme lo dispone la Constitución, autorizó, calificó de interés nacional la explotación del ITT y se aprobaron determinados lineamientos para esa explotación. Entonces, lo que se está haciendo este rato es tratando de recuperar el tiempo perdido. Prácticamente durante el gobierno anterior no se explotó este campo, Ispingo. Entonces, este no es un descubrimiento, no es nada nuevo, estaba prevista ya desde hace rato esta explotación, que se lo haga en términos de absoluto respeto a la normativa de protección o de mitigar por lo menos los impactos ambientales y con todos los cuidados que demanda una explotación en esa zona. Entonces, ese es uno de los aspectos, quizás el único, que de pronto rápidamente puede incrementar la producción en algunas decenas de miles de barriles. Esto es un punto que usted señala, pero rápidamente, ¿cuántos años, cuántos meses involucra? Porque cuando se hace prospección y explotación petrolera, no es que yo más o menos ingreso y exploto. ¿Cuánto tiempo, de acuerdo a sus conocimientos, esto toma? No, Ispingo ya está, ya comenzó a producir y tienen que hacerse nuevas perforaciones, instalarse nuevas bombas, etcétera, etcétera, y tiene que ir ampliándose el número de pozos. Comenzaron con 2, 3 pozos, hay una plataforma, entiendo que son un sistema de racimos que pueden abarcar 20, 30 pozos cada una de estas plataformas, y entonces ese es un proceso. Entiendo que ya está contratada la compañía que va a realizar ese trabajo inclusive, y entonces esto tiene que comenzar en este mismo año ya se verá esa producción adicional de Ispingo. Ahora, ¿qué ocurre también? Hay varias preguntas y le he visto a usted conversando en otros espacios sobre el precio de los combustibles en Ecuador. Aquí tenemos el único precio que sigue subiendo de acuerdo al mercado es el precio de la gasolina súper. No sé si es buena o mala, pero está en 4.60 centavos. Las otras están congeladas en ciertos rubros. ¿Cómo el gobierno o el Estado ecuatoriano financia o subsidia esos combustibles? ¿Qué significa en costos? ¿Qué significa en ventajas que sube el crudo? Porque ganamos más en la venta de crudo, pero gastamos más en comprar combustibles. Claro, mire, Claudia, yo creo que hay que partir de conceptos básicos para nuestros televidentes. Y el asunto es que un subsidio va a ser la diferencia entre lo que cuesta producir un bien o un servicio y lo que ingresa por cobro de la tarifa o del precio de ese bien o de ese servicio. Esa diferencia puede ser o es un subsidio. Entonces, el rato que nosotros hacemos análisis de carácter macro, general, y vemos cuánto el Estado gasta, cuánto el Estado está gastando en la producción de los derivados del petróleo, en obtener los derivados del petróleo que son los que se venden en el país. El 60% importando y el 40% de producción local. Si nosotros tomamos el costo de importación y tomamos el costo de producción local, simple y llanamente este rato no habría subsidio por parte del Estado. Lo que pasa es que al interior, en el conjunto de los derivados, unos derivados están subsidiando a otros derivados, como por ejemplo sucede con el gas licuado del petróleo, que es evidente
que con un precio oficial de $1.60, aunque los jóvenes estos que andan en los carritos con parlantes altos vendan a 3.50, 3.60, lo que menos, ¿no es cierto? Pero el precio oficial es 1.60 y creo que más del 80% del consumo de gas licuado de petróleo lo importamos e importamos a un precio unas 5 veces superior al $1.60. ¿Sí? Entonces, obviamente que ahí hay un subsidio, pero es un subsidio cruzado que está siendo pagado por otros combustibles. A lo que voy en definitiva es esto, miren, números redondos. Si al país le cuesta para producir los derivados que se venden internamente, si le cuesta alrededor de $5,000 millones, y si obtiene por ventas internas y la exportación de un saldo de fuel oil, si obtiene por ese conjunto, por las ventas, obtiene los mismos 5,000 millones, ¿hay subsidio de parte del Estado? La respuesta es no. Pero si tomamos como referente un elemento extraño como es el precio del WTI, que no tiene nada que hacer en el componente de la realidad económica y de los precios de los derivados en el país, no tiene nada que ver. Si tomamos eso como referente y siempre vamos a estar atando el precio de nuestros derivados al vaivén del precio internacional del WTI, entonces el asunto está complicado. Pero entonces, si comparamos, doctor Calero, si yo veo lo que está colocado en cualquier bomba de gasolina de Estados Unidos o de Europa, los precios de los combustibles, de la gasolina para cargar en mi carro o del diésel, son mucho más altos que los nuestros. Sí, muchísimo. Y en Europa entonces, muchísimo. ¿en base a qué se atan esos precios y en base a qué se atan los nuestros? Porque usted dice, si tomo el WTI, no me sirve, sino veo qué consumo, qué gasto y llego a tablas y lo estamos subsidiando, pero si veo, o sea, el simple ejercicio de ver lo que cuesta en Estados Unidos el galón y a veces en Europa el litro, porque a veces uno dice es más barato, no, es un litro, que es muy diferente un litro a un galón. Sí, así es, mire, en varios estados de la Unión y en muchos de los países en Europa, el gran componente en los precios de los derivados son impuestos. En algunos países de Europa, 40, 50% del precio son impuestos. Pero bien, mire, el asunto es que cada país de acuerdo a su realidad. Si Holanda, por decir Países Bajos, si Suecia, si Suiza, si quien quiera de los países europeos, cualesquiera de ellos, quiere desestimular el consumo de combustibles fósiles, carga con impuestos. Si la política ambiental quieren ellos instrumentarla, lo hacen a través de cargar impuestos, de desestimular el consumo de combustibles a través del precio. Hay otros países que no, entonces cada quien responde a su realidad. Y la realidad es por el WTI, porque uno piensa que todo sube por el famoso WTI o por el Brent o por los crudos, los marcadores internacionales. Que no necesariamente. Mire, la realidad del Ecuador es diferente. En el Ecuador, la comercialización de derivados del petróleo, de acuerdo con la Constitución, es un servicio público. No es un negocio cualquiera. Punto número 1. Punto número 2. La principal fuente de energía que consume el país, la fuente son los combustibles fósiles. 80% de la energía que consume el país proviene de los combustibles fósiles. Por eso, además, es estratégico el petróleo. Y entonces esa visión es la que debe tener el gobierno. A ver, parte fundamental, sin energía no hay vida a la postre, peor desarrollo económico ni cosas por el estilo. Mire, entonces tomarle a la energía, primero el petróleo y sus derivados como la principal fuente de energía, entonces dentro de una proyección, de una perspectiva de política energética tiene que ser manejado. El tema de que sea una fuente de ingresos para la caja fiscal no está previsto en la Constitución. Al revés, está proscrito que los ingresos de las empresas públicas, como por ejemplo de Petroecuador, entren al presupuesto del Estado. Al presupuesto del Estado van únicamente los excedentes que generen estas empresas. Entonces, estas empresas tienen que... Pero eso no es real, o sea, y no de ahora. Históricamente no es real. O sea, todos los ingresos del petróleo van a la caja fiscal. Y muchas veces ni siquiera pagan a los proveedores, a los contratistas y a las propias operadoras. Así es, Claudia. Solo que la anterior Constitución no establecía lo que la actual prevé.
Pero de la actual, la actual o la nueva ya tiene 14 años de funcionamiento. Pues. Sí, por eso. Desde el año 2009 continúa exactamente esto así, desde el año 2009, y hablo 2009 porque en octubre del 2008 se publicó la actual Constitución. Desde el presupuesto del 2009, otra vez lo mismo. Entonces no se respeta la institucionalidad, etcétera. Yo creo que por ahí tiene que comenzar el tema del manejo de los precios de los derivados. Primero, en el marco de una política energética, la política energética en el marco de la institucionalidad del país, ¿no es cierto? Considerando que esta es fuente fundamental para el desarrollo económico del país, no fuente ni caja chica para los problemas del fisco. Entonces, por ahí le veo yo... Es fuente fundamental, pero también es fuente fundamental para todo aquello. Todos consumimos energía, estamos conectados por Zoom, es energía. Para planificar la entrevista, le llamé por celular, es energía. Todo es energía. Sí, pero eso le digo, 80% de la energía que consume el país, de la demanda energética, proviene de los hidrocarburos. ¿Usted cómo llegó al canal? Manejando un vehículo. Ese vehículo... fuente de energía, los combustibles fósiles. Claro, por excepción son eléctricos o híbridos, pero todavía son excepciones en el país. No hay electrolineras, por ejemplo. Así es. Pero bien, entonces a mí me parece que por ahí comienza el tema, y entonces yo digo sí, la Constitución dice que los precios y las tarifas de los servicios, bienes y servicios públicos deben ser equitativas. Entonces yo digo lo equitativo entre el que produce y el que consume, entre el que menos tiene y el que más tiene, entre el que necesita producir y el que no está produciendo y el que solo consume. Es decir, hay una serie de elementos que deben ser considerados en una mesa menos politizada, mucho más técnica, mucho más realista y con visión de país. Pero ¿cómo lograr una mesa menos politizada y más apegada a las necesidades del Estado ecuatoriano, con políticas de Estado claras de largo plazo, si vivimos la situación que vivimos? Vemos que la Asamblea Nacional sigue sin poder sesionar y una serie de elementos que no nos permiten hablar de que no estamos politizados, y todo está en una balanza muy compleja de manejo. Mire, Claudia, el tema pasa exclusivamente por la función ejecutiva. Nada tiene que ver la función legislativa, peor la judicial. El tema es absolutamente de administración de la cosa pública, exclusivamente. Y entonces toda la mirada tiene que estar pues acá en el gobierno, y el gobierno a través de sus instancias, su ministerio, su empresa pública, que bueno, la empresa de todas maneras lo que tiene que hacer es cumplir las directrices y las políticas que emitan los órganos superiores. Pero yo creo que por ahí, entonces, el gobierno central es el que tiene que articular todos estos elementos. Y tiene como amparo, de acuerdo a lo que usted menciona, la propia Constitución, respetar la Constitución y no hacer una caja chica de los recursos que estamos ganando. Pero así es, y así debería ser. Y entonces, mire, la propia Petroecuador puede. Dice, no tiene recursos. No es que no tiene recursos. Le han quitado los recursos. Mire, Petroecuador genera promedio en el último quinquenio 10,000 millones de dólares al año en exportaciones y en ventas internas. Réstele los costos de producción, pagos a compañías, etcétera, etcétera, y va viendo cuántos miles de millones quedan, ¿no es cierto? Y que no se los invierte y no se los reinvierte. Y a vuelta de la esquina estamos exigiendo calidad y cantidad. Y no tomamos en cuenta que efectivamente hay que solucionar algunos problemas estructurales, algunos déficits estructurales que tenemos, como por ejemplo cantidad y calidad de los combustibles. Pero si no nos preocupamos de solucionar el problema de fondo, si no nos preocupamos, por ejemplo, hay un proyecto que ya va a estar un año parado, que era el proyecto destinado a la instalación de un tren de alta conversión en la refinería de Esmeraldas para transformar unos 30,000, 40,000 barriles diarios de residuo en diésel de alta calidad y dejar de importar. ¿Y por qué se paró el proyecto? Por delicadeza con el nuevo gobierno. Entonces yo creo que en los asuntos nacionales la delicadeza está en ejecutar con la urgencia que ameritan los proyectos, porque si es un proyecto que requiere el país, ¿cuál es la delicadeza con el nuevo gobierno? Si es un proceso que se lo estaba llevando adecuadamente, digo, si se cumplen todos estos presupuestos, para mí estos temas de delicadeza están de más, pero mire usted la delicadeza a dónde nos ha llevado, que ya vamos un año de paralizar ese proyecto. Y es un año que obviamente se pierde y que el país continuará importando diésel
y egresando miles de millones de dólares. Es decir, lo que usted propone es hacer una mesa técnica especializada en el área hidrocarburífera y tomar decisiones claras que permitan avanzar en los proyectos y que los recursos que se ganan se reinviertan efectivamente en la mejor calidad, en mejorar cantidad y en mejorar todo el sistema de producción hidrocarburífera. Así es, pero respecto a la mesa técnica, digo, con actores sociales, obviamente, también, sectores organizados de la producción, de trabajadores, de la academia. Es decir, ¿por qué no se propicia, pero sobre bases técnicas? Y dejamos de lado, por ejemplo, si el FMI recomendó esto, pues a la FMI hay que explicarle, decirle, mire, la Constitución ecuatoriana es diferente de la Constitución colombiana y de la Constitución chilena. En el Ecuador, la venta interna de combustibles es un servicio público y por lo tanto no puede estar sujeto a todos los parámetros y variables que cualquier negocio particular puede estar. Le prometo, Claudia, que los jóvenes del FMI van a entender con claridad. Ahora, la Constitución del 98, ¿qué decía al respecto? También hablaba de que la venta de combustibles era un servicio público. Constitucionalmente no estaba establecido. La ley de hidrocarburos sí establecía y siempre estableció que era un servicio público la comercialización interna. Por eso es que existen precios regulados. Y yo voy al margen del tema de las urgencias de la caja fiscal, los hidrocarburos como fuente de energía, que es la forma en la que no se le ha tratado y no se le está tratando desde hace décadas. Digamos, muchísimas gracias. Nunca se lo ha tratado así. Muchas gracias, doctor Calero, que quedamos muy claros. Los hidrocarburos son efectivamente la principal fuente de energía que tiene el país y en el siglo XXI todos dependemos de una u otra manera de la energía, ya sea la parte eléctrica, ya sea los combustibles, o sea, todos dependemos de energía que es fundamental para el desarrollo y casi la propia sobrevivencia en el mundo actual. Así es que muchísimas gracias al doctor Luis Calero y a usted que nos han acompañado el día de hoy aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.